Ok, me Adelante. voy un poquito rápido. Voy a hablar muy rápido de los orígenes del diseño en la academia solamente con el motivo de dar una referencia. Voy a pasar un poquito más de tiempo hablando de lo que estoy llamando aquí las perversidades del arte y el diseño. Y voy a terminar con algunas propuestas de acción. Entonces, esta es una línea de tiempo nada más para presentarme muy rápidamente. Yo soy egresado de la UAM Azcapotzalco de diseño industrial. Trabajé un tiempo, bueno, ahí en la UAM Azcapotzalco bajo la dirección de Fernando Schultz, del profesor Fernando Schultz, en el primer ciclo del programa de diseño y artesanía. Eh, Después estuve en Singapur, hice el doctorado en Australia, en la Universidad de Sydney. Por un año regresé a la UAM, pero en la unidad Coajimalpa, a configurar el nuevo programa de diseño en el departamento de diseño. Y estuve algunos años en Querétaro, ahí cerca de San Luis, en el Tecnológico de Monterrey, dirigiendo ahí la escuela de diseño con Jorge Muro. Bueno, también he tenido el privilegio de ser invitado a otras universidades. De ahí estuve trabajando en Singapur otros años más y en los últimos años en Nueva Zelanda y en Australia. Y ahora estoy combinando la carrera académica con la consultoría en la industria. Y bueno, aquí abajo hay unas imágenes, traté de seleccionar algunas muy variadas, de proyectos en los que he estado involucrado, proyectos de investigación, proyectos profesionales y de enseñanza, pues con artesanos, tanto en México como en el sureste asiático, proyectos comerciales de diseño interactivo, colaboraciones con gente de tecnología, diseñando robots, eh, mucho trabajo computacional y en los últimos años trabajo participativo con comunidades aquí en Auckland, en Nueva Zelanda, desde donde me conecto hoy. Desde los orígenes del diseño no voy a mencionar mucho, simplemente la referencia es a la Bauhaus y a Cutemas en la Unión Soviética, para decir que en países como México eh, me parece muy interesante cómo se establece el diseño hacia mediados, la segunda mitad del siglo XX, y bueno, en otros muchos países también, y en muchas de las universidades donde se establece este modelo muy europeo del diseño profesional, porque bueno, el diseño ha existido en todo el mundo desde siempre, pero como actividad profesional reconocida, creo que hemos importado mucho sin mucha crítica, un modelo pues un tanto colonizante, que es el que determina qué calificaciones debe tener un diseño industrial. Y bueno, ha habido obviamente muchas voces alternativas, pero una que me gustaría citar aquí es la de Soetsu Yanagi, un artesano diseñador de inicios del siglo XX. No sé si hayan leído este libro, La belleza del objeto cotidiano, y si no, se los recomiendo mucho. Sobre todo, bueno, para este tema, el capítulo 2, él hace una distinción muy importante en ese capítulo, que por tiempo no puedo aquí desarrollarla mucho, pero hace una distinción muy importante de la diferencia entre el arte y el diseño. Creo que por ahí, con el paradigma de la Bauhaus y de otras escuelas, como después lo fue la escuela de Ulm, creo que en muchas universidades del mundo, no en todas, porque en muchas otras se inició el diseño en facultades de ingeniería o de arquitectura, pero en aquellos donde se funda el diseño en escuelas de arte, hay una contradicción muy interesante o una serie de contradicciones muy interesantes que son las que vengo a comentar hoy. Bueno, en ese libro Yanagi habla de esa distinción entre el arte de museo, el arte de galería, de la obra individual, evaluada, a ser visitada para ser admirada. No por eso tiene, es negativo, digamos, pero esas son sus cualidades. Y él hace la distinción con el diseño que busca traer esa belleza o traer esa experiencia al día a día, a la vida cotidiana, ¿no? A los implementos y a los objetos que usamos en el día a día. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, esa tensión que hay entre el arte y el diseño, una de las grandes formas en que se manifiesta, lo he visto en varios países y en varias escuelas,
es en cómo se conduce la investigación en el área de diseño. En aquellas escuelas donde el diseño es parte de escuelas de arte, hay pues una imposición, digo yo, de las prácticas, de las métricas y de los productos de investigación. Aquí simplemente es una lista muy rápida del practice-based, practice-led, practice-oriented y una serie de acrónimos que, bueno, son herencias de la investigación artística aplicadas al diseño, para bien y para mal. Y igualmente los productos de la investigación. Hay, por ejemplo, en varias escuelas de diseño alrededor del mundo, hay la idea de que, por ejemplo, a nivel maestría, a nivel doctorado, al final el producto de la investigación se debe exhibir, se debe hacer una exhibición individual. Y bueno, eso pues es una herencia de las escuelas de arte que son importantes. Igual, no puedo aquí como adentrarme mucho en ese tema, pero traigo aquí a colación esta lámina, la uso en la materia de métodos de investigación que doy en el posgrado, para simplemente mencionar algunas de las personas, algunos de los autores y autoras que están trabajando en estos temas de metodologías orientadas hacia la práctica o basadas en la práctica, pero tratando de hacer una distinción con las herencias artísticas de estas metodologías. Entonces, bueno, voy a saltar eso. El siguiente punto que quiero hacer la distinción es cómo en el arte, desde esta perspectiva que lo estoy definiendo aquí, porque obviamente hay muchas interpretaciones y muchas prácticas dentro del arte, pero sí existe una primacía de la obra individual y patriarcal. Y aquí, bueno, me puse nada más así muy rápido a buscar diseñadores mexicanos en internet hace unos días y me salió este artículo reciente que me pareció muy interesante, primero porque usa la palabra conquista, que me parece que no es casualidad, pero además es un artículo de una revista donde los 5 diseñadores industriales que se destacan son individuales, pero además son hombres todos. Entonces, me parece que yo he visto en los años que he venido trabajando en muchos proyectos muy diversos, que hay una pérdida muy importante cuando no reconocemos la importancia de la colaboración, ya sea con comunidades, ya sea con expertos y expertas de otras áreas. En mi caso, como dije, he trabajado con gente de ingeniería, de tecnología, de educación, de negocios, con artesanos, con comunidades aquí locales. Y bueno, esa parte de la obra colectiva, vamos a decir. Este otro diagrama yo lo uso mucho, viene de este libro que se llama La Plenitud, que también está disponible en español. El libro se llama La Plenitud, Creatividad, Innovación y Hacer Cosas, de Rich Gold. Y tiene este diagrama donde muestra él que bueno, él es un poco autobiográfico el libro, es un libro muy cortito, y él dice que en su carrera profesional él tuvo estas 4 personalidades, la de artista, la de diseñador, la de científico y la de ingeniero. Y usa este cuadrante para explicar que normalmente la gente ve al arte y al diseño más similares y ve una pared que es representada por esa línea vertical ahí en pantalla, donde la ciencia y la ingeniería también son más parecidas. Y entonces la gente tiende a marcar esta división con esta línea vertical. Y él lo que hace es arma un argumento muy interesante de decir que no, que realmente la división principal es horizontal. El arte y la ciencia tienen mucho más en común que el arte y el diseño. Y a su vez el diseño con la ingeniería tienen más en común que el diseño con el arte. Y bueno, da una serie de razones muy interesantes, a lo mejor debatibles, pero a mí me parece muy interesante que él dice que artistas y científicos al final del día hacen lo que hacen por una búsqueda personal y son evaluados por pares simplemente. O sea, el trabajo de los artistas es evaluado por otros artistas o por críticos de arte, y el de científicos, pues por otros científicos, ¿no? El peer review. Mientras que el diseño y la ingeniería, dice él, y yo ahí estoy muy de acuerdo, son profesiones de servicio. Son profesiones donde la creación va orientada esencialmente no hacia uno mismo, no hacia el ego, no hacia la búsqueda personal o la expresión personal, sino a servir a otros.
Otro más tiene que ver, otra diferencia más tiene que ver con la factibilidad, la usabilidad y la rentabilidad, que son aspectos muy importantes. Bueno, ya Félix en la ponencia anterior daba muy buenos ejemplos de esto. Yo aquí elijo a manera provocadora la foto esta de la estela de luz, también llamada la suavicrema en la Ciudad de México. Una aberración, no por sus cualidades artísticas, que a lo mejor las tiene, digo, ahí sí no sé, pero una obra que al final de cuentas nos cuesta 1,000 millones de pesos. Es una estela, un monumento a la corrupción. Pero de todas maneras, aquí lo que vengo a decir con esto es, pues, con esa metáfora de este aparato que usan los optometristas para checar la graduación al, al, al ir a sacarse unos lentes nuevos, que bueno, el diseño pues tiene un grado de complejidad muy interesante porque tiene que tomar en cuenta tiene que usar estas lentes para ver el problema desde muchos puntos de vista y no nada más desde aquellos que preocupan al arte. Y al final, este es otro tema también muy profundo, pero pues vengo aquí a mencionarlo rápido, que hay una tensión en estas escuelas de arte y diseño, hay unas tensiones muy interesantes entre las diferentes identidades. Yo apenas ahora pues he vuelto a pensar en la formación que tuvimos en la UAM Azcapotzalco y fuimos muy afortunados porque teníamos docentes de todas las áreas, teníamos docentes de ingeniería, de arte, de arquitectura, de diseño, de sociología, de negocios tuvimos también. Y bueno, fue una formación muy multidisciplinar, vamos a llamarlo. Pero no es el caso en muchas otras escuelas. En muchas escuelas, las escuelas de diseño están llenas de diseñadores. Y eso a mí me parece una tragedia pues muy importante porque al final del día, la gente que empieza a dar clase, lo vi en la UAM Coajimalpa, lo vi en el TEC de Monterrey, lo he visto en Singapur, lo he visto aquí. Al final del día, la gente que empieza a dar clases, pues se va hacia dar clases como a ellos les dieron clases. Se vuelve ahí una réplica, se replican los docentes en lo que les enseñaron y ahora vamos en la cuarta generación después de la Bauhaus y bueno, muchas de esas ideas siguen repitiéndose, reciclándose o reusándose una y otra vez. Y bueno, el mundo pues ya cambió mucho desde los 100 años de la Bauhaus y me parece muy bueno estudiar a la Bauhaus y entender la esencia de la Bauhaus, pero me parece una pérdida terrible estar copiando modelos 100 años después. Entonces, bueno, 2 minutos para propuestas de acción. Ya hacia la presentación también Marielena y Mónica del diseño curricular, el estudio de los planes de estudio y las prácticas pedagógicas, creo que son pasos muy importantes que todas las escuelas habrían de estar haciendo y cuestionándose si realmente todas esas materias que ponemos al inicio de la carrera, en qué parte son herencias de otras eras, de otras épocas, y en qué parte también tendrían que cuestionarse, ¿no? En un mundo diferente. Métodos y temas de investigación, habría que repensarlos y también cortar un poco con esas herencias, descolonizar un poco el área, pensando en los briefs de proyectos o en los temas de los proyectos que se hacen también. Ha habido gente ya también hoy que ha hablado de eso, proyectos, ejemplos muy interesantes. Revisar perfiles de egreso, propiciar colaboraciones que yo llamaría radicales, en ese sentido, colaboraciones cercanas, intensas, de muchos años, con otras disciplinas y hacia la extensión con comunidades locales, ¿no? Para traer el conocimiento. Yo he visto muy pocas escuelas de diseño que realmente valoren el conocimiento local y lo traigan y lo integren en su proceso de enseñanza. Es mucho más la réplica del modelo europeo ya anquilosado de hace muchos años. Y para finalizar, a mí me gusta mucho pensar en el diseño como catalizador y entonces pensarlo en escuelas de diseño y otra cosa, en vez de arte y diseño, escuelas de diseño y salud, escuelas de diseño y aprendizaje, escuelas de diseño y cambio climático, escuelas de diseño y justicia social,
escuelas de diseño y equidad de género, por ejemplo. En fin, entonces pensar el diseño hacia más allá de las áreas amuralladas que hay en la academia, ¿no? Muchas gracias y ahí está mi contacto.